Recording is on. 12 de septiembre. Grabación webinar en prueba. Buenas, ¿me oís? Sí, Darío, te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Bien, tranquilo todo, esperando que llegue más gente y Ok. presentando todo. Justo te iba a decir eso, está bien, llegaste antes, muy bueno. Ok, lo intento, por lo menos para probar el audio y el vídeo, que luego para mí es un problema. Exacto, sí, a veces pueden haber problemas. Yo también estoy probando el audio y viendo a ver que todo esté bien. Ok, Estamos grabando, por si acaso, el webinar. perfecto. Esperamos entonces que llegue un poco más de gente y mientras pongo un posible tema de la comunidad. Ok. Para el ¿Cómo? podcast, dices, para el... Sí, tenemos unos candidatos de música del fondo de podcast. Este es uno de Qué ellos. bueno. Vale, vale. Son música libre. Genial.
Buenas. Si les parece, esperamos 5 minutitos más, por si acaso algún rezagado quiere conectarse, ¿no? Así es, esperamos unos minutitos más. 5 minutos Perfecto. y empezamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. No sé si esperar otro poquito más o, bueno, ya directamente empezar. Creo que, a ver, sí, esperamos un ratito que llegue más gente. Mientras tanto, vamos presentando. ¿Te parece, Sí, Darío? claro. Me parece bien. Ok, bienvenidos a todos los de la comunidad. Hoy día vamos a tener un webinar interesante. Estamos grabando esto, en caso alguien se lo pierda, podemos volverlo a pasar o compartirlo. Buenas tardes con todos, bienvenidos a la comunidad IoT Perú. El día de hoy, 12 de septiembre, vamos a presentar a Darío Palomo. Darío Palomo Gómez es un ingeniero industrial de nacionalidad española, residente en Lima desde hace casi 7 años. Su experiencia laboral a lo largo de su carrera ha sido en el área eléctrica, desempeñando labores de inspector y coordinador de proyectos de investigación y desarrollo para mantenimiento preventivo. Se desempeñó como ingeniero comercial y finalmente como gerente de la empresa Arcade Solutions para el suministro de equipos de protección, control, automatización y comunicación para la industria y energía. Desde hace un par de años se encuentra explorando en el tema de Internet de las Cosas y buscando representaciones y distribuciones en ese campo. Darío, te damos la bienvenida y adelante. Ok, muchas gracias, Luis. Bueno, si os parece, voy a empezar a compartir la pantalla. A ver. No aparece acá. A ver. ¿Cómo puedo compartir desde acá un PowerPoint? Igual como compartiste antes, me parece una imagen de fondo, pero al momento de compartir hay varias opciones. Puedes compartir todo tu monitor, toda una pantalla, o puedes decirle ahí un tab que dice compartir una aplicación y te da todas las aplicaciones abiertas que tienes. Ahí le das a tener que escoger PowerPoint. Creo que, no sé. Cuando doy a ventana de aplicación, no me sale, pero bueno. Sí, salió. Antes salió un fondo que tú pusiste. Sí, pero ese fondo lo tengo puesto yo como como una aplicación. Eso no está bien. Pero cuando quiero compartir, por ejemplo, me sale el Chrome, me sale un PDF.
Qué raro. Bueno, si doy a compartir todas las pantallas, se comparte, ¿no? Sí. Vamos a ver. Monitor. Vale. Ahí estás compartiendo todo el monitor. Los navegadores ahí. Ahí está PowerPoint. Está bien. Aquí está el PowerPoint, ¿no? Perfecto. De acuerdo. Vale. Bueno, buenas noches a todos. En el día de hoy, pues, os voy a mostrar un sistema para la medición inteligente que comercializo que se llama Wibi. ¿Vale? ¿Qué es Wibi? Pues Wibi es un sistema de medición o monitoreo inteligente que es para el consumo de electricidad tanto en hogares como en comercios como en industrias. Se utiliza la tecnología inalámbrica, Wi-Fi o Narrowband IoT, que es algo nuevo acá y todavía no ha llegado, pero bueno, esperemos que llegue prontito, para enviar los datos pues, recibidos de las señales de nuestra casa o de nuestro comercio o nuestra empresa a el servidor de Wibi. Y también tiene una opción para poder enviar los datos por Modbus pues, a otro servidor de terceros, por ejemplo, ¿vale? Y también hay otra posibilidad de integrar esta tecnología Wibi en otras plataformas a través de APIs. ¿Qué pretendemos con Wibi? Pues, lógicamente, que la gente controle su consumo eléctrico, o sea, que tenga una noción de lo que es su factura y saber en lo que está gastando y cómo lo está gastando, ¿no? Para, a su vez, poder descubrir oportunidades de ahorro sabiendo que si está gastando mucho en una cosa, a lo mejor que no es imprescindible para ellos, pues poder utilizarla menos o no utilizarla siquiera. Otra cosa que, bueno, aquí todavía en Perú no se estila porque es diferente el tipo de contrato, pero allí en España, por ejemplo, que es de donde es Wibi, pues puedes optimizar tu contrato eléctrico. Es decir, en España, por ejemplo, los contratos eléctricos se contratan por potencia, ¿vale? A mayor potencia que contrates, más pagas. Con Wibi lo que puedes hacer es ajustar, o el Wibi te dice cuáles son tus picos de potencia y poder ajustar la factura o tu contrato al tipo de contrato que sea más óptimo para ti, ¿no? Y bueno, también pretendemos dar un medidor, pues tener un medidor en cada lugar y potencia. Y el Wibi también es capaz de configurar pues, alarmas para que cuando tengas un pico de consumo, pues te avise, o un pico de consumo o un pico de sobretensión, ¿no? ¿Cómo funciona Wibi? Que Wibi básicamente es un sistema que lo componen unos dispositivos, que son los medidores, y un servidor que es donde se guardan todos los datos y donde se grafican o se pone de forma bonita pues toda la estructura de los datos recibidos, ¿no? El medidor lo que hace es enviar un mensaje TCP al servidor y cada minuto con todos los valores leídos y los guarda en una base de datos, ¿no? Y luego, por ejemplo, también dispone, como he dicho antes, de posibilidad de una API que corre información de nuestro servidor de Wibi a otro servidor de terceros para que los pueda representar en su escala o en su plataforma como quiera, ¿no? ¿Nos escuchas, Darío?
Parece que Darío ha tenido problemas con el micrófono. Tenemos buena conexión del usuario de Darío, pero no lo escuchamos. Creo que es internet. Podría ser, pero según mis datos, estaba conectándose sin problemas. Su bitrate estaba bien. Claro, porque antes que se corte estaba entrecortado ya su voz, creo. Bueno, el audio. Probablemente sea que esté trabajando a mucha resolución. Está trabajando a 1920 por 1080. Puede ser, ¿no? ¿Le esperamos? Sí, el problema es que no me puedo comunicar con él. Lo esperamos a un rato a ver que él no se dé cuenta que no está transmitiendo. Ok. Esperamos un poco a Darío. Dice que va a conectar otro micrófono, ¿no? Sí, normal, creo. A ver, ¿se me oye ahora? Sí, sí, ahí sí se ve. Sí, falta el Vale. compartir. Perfecto. Vamos a ver. A ver, un momentito. A ver. Vale. Compartimos la pantalla. Vale, se me oye bien, ¿no? Sí, se escucha bien. Perfecto. Vamos a ver si no volvemos a tener problemas. Vale, no sé hasta dónde me oíais. Estaba hablando de que tenemos diferentes medidores eléctricos y, bueno, pues para todo tipo de instalaciones. Desde instalaciones domésticas, como puede ser el Wibi One o el Wibi Plug, donde pues tenemos medidores monofásicos, trifásicos a 3 hilos o trifásicos a 4 hilos, y todo ello conectado o por Wi-Fi o el modelo Narrowband IoT. Y luego también el Wibi Plug, que es pues un plug para poder para enchufar al tomacorrientes, que bueno, de momento solo está el modelo Chuco de Europa. De momento es el único modelo que hay con los bornes o los pernos que son de estos redonditos, ¿no? Y luego entre medias de la parte, o sea, una instalación industrial y una instalación doméstica, tenemos una especie de híbrido que se llama Wibi Box. El Wibi Box pues también sirve para conectar tanto, pues se puede conectar en casas o también se puede conectar en pequeños comercios o en pequeñas bodegas o en sitios donde a lo mejor no necesites mucha medida, o sea, tu medida de intensidad no sea demasiado grande, ¿no? Luego ya para la industria tenemos el Wibi Max. El Wibi Max tenemos dos modelos, uno que es de 350, o sea, de dos escalas, que es de 350 amperios y 700 amperios, y otro que es de 3 escalas que llega hasta 5000 amperios, ¿no? Todo esto también con Wi-Fi y Narrowband, o sea, uno u otro modelo. Y luego aparte, pues ya para la industria, o sea, el sector eléctrico, tenemos el Wibi Ground, que es un sistema para medir la resistencia de tierra. El Wibi One es un equipo, como he dicho antes, es muy compacto y se utiliza básicamente para uso doméstico o un uso en sitios donde el requerimiento de intensidad no es muy grande, porque estos equipos
pues aguantan hasta 63 amperios, no mucho más. Básicamente lo que es una casa o un pequeño comercio, ¿no? El equipo, la instalación es súper sencilla, incluso pues han patentado un pequeño sistema para instalarlo que con un simple clic se puede instalar en el interruptor. Estos equipos se instalan en lo que se llaman PIAs, que son pequeños interruptores automáticos. La diferencia entre un PIA y un interruptor automático es la que estáis viendo ahora mismo en la pantalla. Un interruptor automático normalmente tiene otro tipo de bornas, otro tipo de sistema que hace que el Wi-Fi One pues no entre ahí directamente, ¿no? Entonces, esto vale, pues, como he dicho antes, para equipos, para PIAs, que son pequeños interruptores automáticos. Y donde la separación entre los bornes, porque no sé si veis mi flechita. Bueno, yo sí. espero que la veáis. Exacto. Vale, pues en la flecha ahora mismo, estos pernitos, irían dentro de los agujeritos estos, que es donde están los tornillos que fijan el cable, ¿vale? De tal forma de que el equipo se alimenta directamente de la tensión que da el circuito. No necesita ninguna batería interna, ¿no? Y luego estos huequitos de acá son los que van a los cables. Y estos son los que miden la intensidad y estos son los que miden la tensión. Así serían los equipos colocados, ¿no? Y es tan fácil la colocación como hacer un clic y ya estaría colocado e instalado, ¿no? Esa es una de las ventajas que tienen estos equipos. Luego, para configurarlos, pues ya se configuraría pues, con vía Wi-Fi, el equipo lo que hace es generar una pequeña Wi-Fi propia y de tal forma que se conecta al celular y del celular lo configuras. Luego tenemos el Wi-Fi Plug. Como he dicho, el Wi-Fi Plug es una solución para poder saber el consumo o los parámetros eléctricos de un solo tomacorrientes. Lo que enganches ahí, pues tiene que ser, pues la verdad es que de poca intensidad, como mucho unos 16 amperios, que es lo que suelen tener prácticamente todos los tomacorrientes como su intensidad máxima, ¿no? Luego tenemos el Wi-Fi Box, como he dicho, que es un híbrido entre un equipo industrial y un equipo doméstico, y es pues el Wi-Fi Box lo tenemos en su versión monofásica y en su versión trifásica. Y la ventaja es que en su versión monofásica el equipo, este equipo lo que hace es se coloca fuera de lo que es el tablero. Pues estos equipos se utilizan, por ejemplo, en los sitios donde, porque hay mucho lío de cables o porque no hay espacio para colocar el Wi-Fi One, se pueden colocar estos equipos. ¿Por qué? Porque están fuera de lo que es el dispositivo. Estos conectores lo que hacen es, por un lado, son pequeños transformadores de intensidad que se abren y se miden, se enganchan a los cables, y estos se engancharían, como he dicho antes, a los tornillos del interruptor o del PIA, ¿vale? Y lo bueno que tiene es que también su versión monofásica tiene una ventaja sobre tanto la trifásica como sobre el Wi-Fi One, y es que en su versión monofásica incluso tiene 3 canales. Se puede aprovechar para medir 3 circuitos diferentes. En su versión trifásica no, porque la trifásica va cada uno a una fase. Entonces no sería posible medir otros 3 circuitos, sino solo se podría poner con el monofásico. Luego tenemos el Wi-Fi Max, que pues, es un equipo ya para más industrial, para medir corrientes medias y altas. Es un dispositivo
que tiene, pues, se puede poner en 2 escalas o en 3 escalas y es una solución muy efectiva para proyectos industriales o para oficinas o para edificios comerciales, ¿no? Centros comerciales incluso. ¿Cómo se conectan? Pues tienen dos conectores, uno que es para un grupo de sensores para medir la corriente y otro que es un grupo para medir la tensión y tomar la alimentación del equipo. Este sí lleva una alimentación aparte por si acaso. Y luego la fijación se puede fijar por 3 formas diferentes, es muy fácil, pues la puedes fijar mediante una carcasa que viene incluida con tornillos o con un raildín o de incluso si quitas esta carcasita, pues tiene un imán que se puede enganchar a cualquier tablero, por ejemplo, metálico, ¿no? Como he dicho, hay 2 modelos de WibiMax, uno que es de 2 escalas, desde 150 y de 700 amperios, y otro que es de 3 escalas que llega hasta 5000 amperios. Y las precisiones, como veis, son bastante buenas, ¿no? Por último, en los equipos, y no me entretengo ya mucho, tenemos el WibiGround para medir la resistencia de tierra. Y consiste esto es un WibiMax en el que se conectan 2 transformadores. Uno de los transformadores es mediante inducción al bucle de tierra y como la señal es conocida, se emplea el segundo transformador para realizar la detección de dicha señal y realizando el cálculo pues se obtiene la medida de resistencia en bucle. Pues, el cálculo, como veis, es el típico de intensidad, es igual a tensión partido por resistencia y de ahí se saca la resistencia, ¿no? Y bueno, pues una vez, como toda la gama de equipos de Wibi, una vez se realiza la medida, pues los resultados se envían al servidor en la nube y son almacenados en una base de datos donde están disponibles para la consulta de los expertos o los usuarios que quieran pues, ver los valores y analizarlos, ¿no? Básicamente, esto sería una representación de la medida de resistencia de tierra. ¿Qué parámetros mide los Wibi? Esto es interesante porque la verdad es que tenemos diferentes, en el mercado pues tenéis diferentes tipos de equipos, ¿no? Pues tenéis los equipos que son un poquito más económicos y los equipos que ya son analizadores de datos. Esto está en un término medio. Este es un equipo económico que tiene un montón de datos que puede medir. No es tan económico como, por ejemplo, pues otras marcas como pueden ser Sonoff o algo así, pero bueno, pues dentro de lo que cabe no son lo que puede ser un analizador de red, ¿no? Y bueno, pues los equipos pueden medir voltajes, corrientes, frecuencias, factor de potencia, potencia activa, potencia aparente, potencia reactiva inductiva, reactiva capacitiva. Te mide también lo que es la cobertura inalámbrica y luego te mide lo que es la energía activa y reactiva. Y en las versiones de WibiMax y WibiVox te mide además lo que son los armónicos de corriente impares hasta el 9º armónico y los armónicos de tensión hasta el 9º también. Y por último también te da la medida de la huella de carbono. Las características más especiales o más representativas de estos equipos es que, bueno, el equipo te da la medida de consumo instantáneo segundo a segundo, si quieres. Tiene una memoria backup de hasta 30 días para, en el caso de que, por ejemplo, se vaya a la Wi-Fi. El equipo puede seguir midiendo hasta, imagínate que te vas de casa y se te ocurre, pues, desconectar el router, ¿no? Pues el equipo no hay problema porque sigue midiendo y cuando vuelves, al conectarse el router de nuevo, pues el equipo vuelve a envía los datos que había almacenado, ¿no? Luego, como he dicho antes, se alimenta directamente del tablero y no requiere baterías de ningún tipo. Esto pues es una ventaja porque pues, en el caso de
de que quieras utilizar pues algunas, bueno, por ejemplo, creo que Sigfox o LoRaWAN pues utilizan incluso un sistema en el que las baterías se ahorran un poquito más, por ejemplo, que el Narrowband. Como esto no necesita un almacenamiento, o sea, una utilización de batería porque utiliza la alimentación del tablero, pues no hay ningún inconveniente, ¿no? Luego se pueden configurar diferentes alarmas y una cosa muy importante es que tenemos ahora mismo dos plataformas de visualización. Una que es para profesionales del sector eléctrico, en el que les conviene pues conocer todos los datos, todos los parámetros eléctricos, y otra que es para usuarios domésticos en las que pues no le interesa saber la frecuencia o el factor de potencia si es 0,61 o 0,91, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa, por ejemplo, es saber cuánto me está consumiendo mi casa y poco más, ¿no? Y saber si ese consumo es mucho o poco y saber si hay alguna sobretensión. No necesito mucho más datos, ¿no? Entonces, para eso se creó la plataforma Wibi Home. Y luego, una de las características más representativas que tenemos se llama el Virtual Submetering, que nosotros lo llamamos desagregación. Esta medida o esta forma, este método lo tenemos solo de momento en la plataforma Wibi Home. Luego más adelante explico cómo funciona. Otra característica también es que se pueden hacer envío automático de informes desde la plataforma web. Esto lo hace la plataforma Wibi Business, que puedes configurar tus propios informes como quieras, ¿no? En la plataforma Wibi Home lo que te hace es enviarte un informe automático mensual que ya viene prefabricado, o sea, ya viene de fábrica hecho y no hay forma de elaborarlo y configurarlo como tú quieras, ¿no? Luego, también en la plataforma Wibi Business tenemos la posibilidad de configurar y simular diferentes tarifas eléctricas. Es algo que de momento aquí pues se tendría que adaptar un poquito, pero es posible hacer diferentes tarifas con diferentes, por ejemplo, distribuidoras, ¿no? Luego, pues, se configura, la configuración la tenemos para todo tipo de instalaciones, pues ya para ser monofásicas, trifásicas, con interruptores, con PIAs, de todo tipo, ¿no? Tenemos la posibilidad de monitorizar uno o muchos dispositivos con una sola cuenta también. Y la configuración también se pueden poner diferentes perfiles de usuario con diferentes niveles de acceso en la plataforma, ¿no? Y luego otra característica que tenemos en los equipos es que la actualización se hace over the air, ¿no? Se hace directamente. Bueno, como decía, ¿qué es el Virtual Submetering? El Virtual Submetering es una forma de, bueno, como sabemos, los electrodomésticos tienen una huella digital única que la hacen diferenciarse de uno de cada otro, ¿no? Entonces, lo que Wibi hace es como lo que hace Shazam con la música, ¿no? El Wibi lo que hace es utiliza algoritmos de Machine Learning y saca los patrones que diferencian y que identifican a cada electrodoméstico y esto lo asignan al electrodoméstico que tú le has dicho. Por ejemplo, tú cuando instalas el equipo y al configurarlo, tú le dices, quiero, en mi casa, por ejemplo, tengo frigorífico, tengo lavadora, tengo secadora, tengo un horno eléctrico, tengo un microondas, tengo una terma, le dices todos los electrodomésticos que tiene. Y el equipo va aprendiendo. O sea, incluso la plataforma a veces que te manda alguna notificación para aprender y te dice, a lo mejor te envía una pregunta y te pregunta, oye, ¿encendiste tú el horno el día de ayer de tal hora a tal hora? Y bueno, pues si tú le dices sí, pues el equipo pues va aprendiendo que eso es un horno
y lo identifica como un horno, ¿no? Entonces, lo que hace el algoritmo es, sobre una señal que es la señal general de toda la casa, pues siempre pues hay diferentes señales más simples que el equipo, o sea, bueno, es más que el equipo, es la plataforma sabe cómo identificar. Entonces, de esta forma, pues el patrón o la huella eléctrica de una lavadora en su programa de agua caliente puede ser esta, ¿no? Que se muestra en la gráfica. O, por ejemplo, la refrigeradora pues tiene esta huella eléctrica. O la secadora pues tiene esta otra. El horno tiene esta otra. Y bueno, así con muchos electrodomésticos. Desgraciadamente o lamentablemente, pues no se pueden identificar todos los electrodomésticos. Por ejemplo, hay equipos que porque su consumo a lo mejor es tan pequeño que es muy difícil averiguar lo que es la huella eléctrica. Por ejemplo, pueden ser un router o a lo mejor una televisión o una impresora o a lo mejor un cargador de un celular, pues ese tipo de equipos no los identifica y te los deja como un espacio, un gris, donde pone otros, ¿no? Pero hay muchos los que sí, prácticamente los que veis aquí y alguno más, ¿no? Porque son refrigeradoras, lavadoras, secadoras, lavavajillas, hornos, termas, radiadores, servidores, cafeteras, secadores de pelo, planchas, etcétera, ¿no? Y esta sería la representación de lo Virtual Submetering dentro de la plataforma web, ¿no? De tal forma de que lo representa como un diagrama de quesitos, en el cual pues se ve pues lo que te consume cada dispositivo, ¿no? Hay un tema muy importante y es que no nos damos cuenta muchas veces, pero donde más consumimos prácticamente todas las casas es en el stand-by. El stand-by, como todos sabéis, pues son los equipos que apagáis como la tele, la apagáis con el mando y se queda el pilotito rojo. O el cargador que dejáis encendido o puesto sin que esté el celular puesto, o a lo mejor el microondas cuando está apagado, pero pues lo tenéis puesto como por el reloj o lo que sea, ¿no? Pues esos equipos son al final lo que más se consume en una casa, ¿no? Aparte, el frigorífico es normal porque normalmente el frigorífico pues está, ahora la refrigeradora pues está encendido todo el día. O sea, es algo que es un mal común que tenemos todos, ¿no? Y que tenemos que sufrir todos. Mira, como he dicho antes, hay unos equipos o ciertos electrodomésticos que no es capaz de medir el equipo, el dispositivo, pero podemos hacerlos medibles. ¿Por qué? Porque en una misma instalación se pueden integrar varios dispositivos. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, se puede integrar un dispositivo Wi-Fi que esté en el circuito general, pero luego puedes meter diferentes dispositivos en otros circuitos y ponerlos como esclavos del circuito general, de tal forma de que, por ejemplo, una de las cosas que no es capaz de identificar el Wi-Fi es la iluminación, o sea, las bombillas. ¿Por qué? Porque hay bombillas de todo tipo, hay bombillas LED, bombillas de muchos tipos, con muchos tipos de potencia, y claro, esto para el Wi-Fi es imposible encontrar un patrón que sea capaz de identificar a todo, ¿no? Entonces, para poder identificar lo que es la iluminación, lo que podemos hacer es colocar otro dispositivo en el circuito de iluminación, de tal forma de que ese dispositivo lo configuras como esclavo del circuito general y ya tienes tu trocito de queso en el que se te va a representar cuánto te consume la iluminación respecto al total también, ¿no?
Y bueno, os voy a hablar un poco de las plataformas de visualización. Como he dicho antes, Weebly te da la posibilidad de dos plataformas de visualización. Una que es más sencilla, que es la Weebly Home, que es una plataforma para usuarios domésticos, y otra que te viene mucha más información, que es para usuarios profesionales que les interesa saber pues, lo que... por ejemplo, decía lo del factor de potencia, pues para saber a lo mejor si hay alguna máquina que esté metiendo algún ruido externo o a lo mejor los armónicos que estén metiendo algún ruido que puedan afectar a otra máquina que pueda ser más crítica, ¿no? Y la pueda estropear, ¿no? Y bueno, pues respecto al Weebly Home tenemos lo que es la plataforma web y la plataforma también y las aplicaciones en celulares, tanto para iOS como para Android. En la plataforma web pues es algo más completo, siempre en un laptop o en un PC pues parece que vemos mejor las cosas y tenemos más posibilidades de jugar con ellas, ¿no? que por ejemplo en un celular. Entonces es un poco más completa. Y en la plataforma web pues, se puede ver el consumo instantáneo segundo a segundo, se puede ver la distribución del consumo interno como de identificación de anomalías, como he dicho antes, lo del virtual submetering. Se pueden ver picos de potencia, los picos de potencia, los máximos que hayas tenido, incluso los máximos mensuales. Tienes un análisis gráfico en el que puedes ver las gráficas de intradía o incluso en la semana o en los meses. Los puedes ver con representaciones como por puntos o incluso por barras, ¿no? Luego tiene pues un listado de los electrodomésticos más usados, que más se usan, un gráfico de colores de hábitos de consumo. Luego puedes seleccionar o puedes configurar algunas alarmas. Como decía antes, tienes para poder ajustar las tarifas, pero esto se podrá poner más adelante aquí en Perú, pero de momento está para las tarifas españolas, las tenemos todas. Pero en Perú lo que podemos hacer es poner cuánto nos cuesta el kilovatio hora y intentar poner también un precio fijo y de ahí más o menos podemos sacar un aproximado de cuánto nos cuesta en soles lo que estamos consumiendo. Se pueden descargar todos estos datos a Excel y luego, como he dicho también, el Weebly Home pues te envía un informe mensual por correo electrónico. ¿Cómo se entra al Weebly Home? Mira, para los que a lo mejor quieran entrar y quieran saber más o menos cómo funciona, si entráis en esta página web y hacéis clic en demo, tenéis más o menos una demostración de la fábrica allí en España. Tienen puesto un equipo pues, con diferentes instrumentos o diferentes electrodomésticos para que veáis cómo funciona y cómo funcionaría pues, en una casa normal, ¿no? Esto sería, por ejemplo, el gráfico de medida instantánea. Esto iría variando segundo a segundo a medida que lo veáis en la pantalla. Y luego tenéis una parte lateral donde tenéis pues, diferentes medidas donde podéis ver los otros gráficos. Aquí, por ejemplo, tenéis también lo que son la medida desagregada, como he dicho antes, y podéis bajaros lo que consume cada electrodoméstico en un periodo determinado. Luego aquí tenéis también el análisis gráfico de lo que es, por ejemplo, puede ser intradía, o sea, desde las 12 hasta las 12, o podéis poner el rango de días que vosotros queráis. Y los podéis cambiar el tipo de gráfica, puede ser o de puntos, como esta que es de línea, o por barras.
Y luego, como también, pues el análisis de la potencia con sus máximos de potencia, los máximos mensuales, los electrodomésticos que más usas. Y luego, como he dicho antes, pues un gráfico de colores con los hábitos de consumo. Aquí estarían pues también su aplicativo para los Apple y el aplicativo para los Android, ¿no? El aplicativo, pues lo que yo tengo es Android, pues he puesto el Android, sería más o menos así, pues he puesto algunas pantallas, pero hay algunas más, ¿no? Podéis, creo que el aplicativo de momento es gratuito, o sea que podéis bajarlo y ver cómo funciona más o menos, pero yo creo que si no tenéis equipos conectados no podéis verlo acá. O sea, directamente lo único que podéis verlo sería a través de la web, a menos que ya compréis un equipo, por ejemplo, o tengáis un dispositivo y así lo podéis configurar y así lo veáis aquí a través del celular, ¿no? La plataforma web para el Weeby Business, para la plataforma de usuarios profesionales, como he dicho, pues tiene muchas más funcionalidades y sobre todo en la parte de medida. La parte de medida del Weeby Home, pues puedes ver lo que son los consumos, creo que las tensiones, las intensidades y en soles también, si quieres, le puedes ver la medida del consumo o sea, el precio por unidad de consumo, ¿no? En cambio, en el Weeby Business, pues tienes medidas de tensiones, corrientes, potencias aparentes, como he dicho antes, la potencia activa, frecuencia, factor de potencia, todo esto, ¿no? Puedes ver el estado de la conexión, si la cobertura eléctrica es buena o mala y cómo ha sido a lo largo tienes una especie de historial también, de gráfico. Puedes hacer y configurar informes y notificaciones. Puedes descargar todos los datos a Excel. En diferentes formatos. Creo que en formato CSV, en formato JPG, con formato PDF, en formato JSON, bueno, bastantes formatos, ¿no? Luego puedes ver diferentes gráficos y diferentes equipos. Puedes incluso hacer una comparativa de diferentes dispositivos instalados en diferentes sitios y ver lo que te consume uno con respecto a lo que te consume otro y ver las tensiones o las intensidades de cada uno, ¿no? Y compararlas entre las dos. Y luego también se pueden establecer diferentes perfiles de usuario con diferentes niveles de acceso. Uno que solo tenga opción a visualizarlo, o otro que lo pueda visualizar y que lo pueda configurar también, ¿no? Esta sería también, al igual que la plataforma Weeby Home, la plataforma Weeby Business también tiene una opción para poder ver una demostración, ¿no? Si queréis copiarlo, pues copiar este link y dais a demo y ahí podéis ver cómo funciona la plataforma. Bueno, pues estas serían diferentes pantallas de la plataforma Weeby Business. Por ejemplo, tienes una parte en la izquierda donde tienes un pequeño gráfico del consumo actual con respecto al consumo del mes anterior, o por ejemplo, lo que te ha consumido en el mes actual, la huella de carbono, y luego una previsión en base a lo que tú estás consumiendo este mes, lo que vas a consumir. Incluso te puede decir, oye, te puede enviar notificaciones por correo y decirte, pues, según si sigues así, pues seguramente superarás el máximo del mes pasado, ¿no? O incluso te puedes poner un objetivo de consumo. Y si te vas a pasar del objetivo, te salta también un aviso, ¿no? Incluso, como os he comentado antes, tiene la parte, o sea, puedes poner con una misma cuenta un montón de dispositivos. Incluso puedes poner grupos de dispositivos y agruparlos.
y también pues dando a los cuadraditos estos y pues das a comparar, puedes comparar diferentes medidas o diferentes parámetros de dos dispositivos diferentes, ¿no? Esto sería pues para simular diferentes tarifas o para configurarlas. Y luego esto sería para configurar y elaborar diferentes, informes. Puedes elaborar informes con los parámetros que tú quieras, con la periodicidad de los parámetros que tú quieras, mandárselos a las personas que tú quieras y con la periodicidad que tú quieras enviárselo a las personas, ¿no? O sea, es bastante completo, ¿no? Y a su vez, en la aplicación Webby Business también tiene sus aplicativos para celular. Esto sería un poquito más diferente, pues que el Webby Home, pues para dar todos los datos que da el Webby Business, ¿no? En el Webby Business no tenemos lo que es la desagregación o el Virtual Submetering, porque entendemos que no hace falta, ¿no? El usuario de Webby Business es un usuario profesional en el que no va a ver los consumos de una casa, sino que va pues, a ver en una fábrica o en un comercio pues lo que consume cada equipo o los diferentes parámetros para poder pues, tomar las decisiones que requiere, ¿no? ¿A quién va dirigido todos estos equipos a quién van dirigidos el Webby? Pues básicamente a todos los usuarios, ¿no? A todas las personas. Por un lado tenemos el usuario final, pues con las personas que tienen su casa y quieren saber su consumo. O los pequeños negocios o tiendas, pues tipo bodegas que quieren controlar el consumo y poder ahorrar en su factura de eléctrica. O centros comerciales, a oficinas, industrias de todo tipo, industria pesada incluso, para sistemas de alumbrado, para hoteles, para campings, puertos y aeropuertos, residencias de estudiantes, restaurantes y cafeterías, bancos, de todo tipo, ¿no? Luego también esto también va dirigido a empresas empresas dedicadas a la automatización, a integradores, a instaladores y electricistas, por ejemplo, que tengan su clientela o sus clientes y quieren hacerle los mantenimientos a sus clientes. Pues incluso hay veces que no necesitarán ni acercarse a ver al cliente cuando tienen algún fallo. Directamente le llaman al cliente y le dicen, oye, vemos que te ha fallado tu instalación, ¿quieres que vaya? O sea, te puedes adelantar a las necesidades de tus clientes, siendo un instalador, ¿no? o un electricista. Pues también para empresas de mantenimiento de edificios y oficinas, para comunidades de vecinos, luego para constructoras e inmobiliarias que quieran dar un toque más de casa de lujo, ¿no? Para dar un toque de domótica a su instalación, ¿no? a su construcción. Luego, los servicios de ingeniería, los servicios de energía, parece un poco incongruente que necesiten, pero no que necesiten, sino que les interese, pero, por ejemplo, en España sí están muy interesados y básicamente, pues lo que se trata es de que el cliente, al tener un control de su consumo, si hay algún fallo o alguna cosa extraña de que le haya venido a lo mejor el recibo de la luz, sí pueda comparar y saber que en realidad pues el recibo de la luz es el que es, o a lo mejor aquí reclamar a una empresa, a una distribuidora eléctrica es muy complicado con este tema, porque realmente con este sistema Webby, porque como no está homologado en INACAL, porque realmente no se puede homologar, porque es un equipo que se puede manipular, pues no habría posibilidad de hacer un reclamo, a menos, por ejemplo, que fuera una sobretensión. Si es una sobretensión, pues y el equipo la detecta, pues realmente
lo que es la empresa distribuidora sí sabe que ha habido una sobretensión en la red y sí que te puede dar la razón y pues a lo mejor en una sobretensión se te ha roto la refrigeradora o se te ha roto un aparato electrodoméstico. A lo mejor con estos equipos sí podría haber una especie de, se podría hacer un reclamo o incluso a lo mejor a Indecopy, no lo sé. Luego, por ejemplo, a quien bueno, aparte de eso, a los servicios a las distribuidoras eléctricas le puede interesar porque hay muchas distribuidoras, como por ejemplo Enel, que aparte de vender energía, también servicios de energía al vender estos servicios. Ahora se ha encendido. Bueno, las distribuidoras de energía, si quieren vender estos dispositivos, ellos pueden tener también los datos de las personas que tienen, o los consumos que tienen en sus casas, ¿no? Incluso los consumos pueden saber los consumos de la refrigeradora y pueden saber, por ejemplo, si una refrigeradora está estropeada, pueden saber que su refrigeradora está estropeada porque va a consumir mucho más. Y pueden enfocar sus campañas de marketing hasta ese punto. Incluso estamos todos controlados, pues fíjate, por el tema de la inteligencia artificial y de el Internet de las cosas. Hasta ese punto estamos controlados en el que nos pueden enfocar las campañas de marketing en las cosas que realmente necesitamos, ¿no? Luego, por ejemplo, para las empresas de comunicaciones, que ahora están, por ejemplo, entrando incluso en energía y todo esto, pues también les interesa. Pero no ya solo por eso, sino porque por el tema del narrowband IoT, pues ellos van a querer vender sus tarjetas SIM con sus planes de datos. O sea, eso puede ser muy interesante para ellos. Para los ingenieros, pues para sus instalaciones también les puede ser interesante. Para los proveedores de servicios de eficiencia equipos, o sea, proveedores de servicios de eficiencia energética, pues para el tema de la ISO 50001, pues también les es interesante poder disponer de estos equipos, auditores de energía. Y luego hay una opción que no os he comentado, pero dentro del Wi-Fi Home hay una pequeña opción que es para poder colocar para poder saber si tienes, por ejemplo, una placa solar, puedes saber lo que genera tu placa solar y puedes saber lo que consumes tú y si tienes excedente que viertes a la red o no. O a lo mejor necesitas un adicional de la red. Entonces, el Wi-Fi tiene la opción pues para poder hacerte todo el balance de energía y al final pues poder saber si tienes excedente o no. Incluso esto pues más adelante podremos disponer de ello acá en Perú, pero por ejemplo en muchos países pues los autoconsumidores que puedan ser casas normales pueden vender energía a la red eléctrica y sacarse un dinero con ello, además de no consumir nada, ¿no? Entonces, esto sería muy interesante o va a ser muy interesante en ese caso, porque tú puedes saber la energía que estás vertiendo a la red, ¿vale? Incluso, pues, para temas de domótica en general, pues, puede ser interesante, pues, para aplicar con otros dispositivos o equipos, por ejemplo, interruptores que puedan ser manejados por Wi-Fi, decirle, pues, cuando tenga este consumo, que el interruptor se apague o cuando me vaya de casa se apague el interruptor de la luz o yo qué sé, cosas de esas que puedes aplicar con estos medidores, ¿no? Para otros usos, pues puede ser muy interesante también para propietarios de apartamentos turísticos, tipo Airbnb o
alquiler de departamentos y compañías de seguros, pues también les puede interesar, pues para, por ejemplo, saber si un equipo ha provocado un cortocircuito y ha creado un incendio, o a lo mejor no ha sido problema de la misma casa y ha sido problema de la distribuidora eléctrica, ¿no? Ahí para saber quién tiene la culpa o no. Luego, empresas como que quieran implementar la norma esta de 51.001 de eficiencia energética, empresas de mantenimiento de ascensores, que también les puede interesar, pues para ver anomalías o problemas que pueda tener un ascensor, máquinas de vending donde se puede meter el Wi-Fi plug y puedes saber lo que te está consumiendo. Incluso una particularidad que tiene el Wi-Fi plug respecto al resto de dispositivos es que con el Wi-Fi plug tú puedes apagar y encender los equipos de forma remota, lo que esté en el enchufe o en el tomacorriente, ¿no? Por eso, incluso lo puedes programar. Por ejemplo, en las máquinas de vending yo podría programar que se encendieran todos los días de 7 a 9 de la noche y a las 9 de la noche se apaguen hasta el día siguiente, ¿no? Todos los días, excepto los sábados y los domingos. Bueno, se puede programar como tú quieras, ¿no? Luego, para cargadores de vehículos eléctricos también se puede colocar y también se puede ser interesante. Y bueno, pues algunas instalaciones que hemos hecho, estas son algunas en Europa. Pues veis más o menos cómo se colocan los equipos. Se pueden colocar en la parte de arriba o en la parte de abajo. Eso es indiferente, ¿no? Dependiendo de lo que necesites. Si lo necesitas en la parte del corte o en la parte general, ¿no? Estos equipos, por ejemplo, están instalados o han sido instalados aquí en las oficinas del BCP, en un proyecto que se hizo. Otro que, pues, aquí, por ejemplo, este de la derecha es de una industria que hace cereales y para comidas y todo esto, y tiene, pues, diferentes máquinas de molienda y todo esto, y pues querían saber lo que consume cada máquina o cada circuito, ¿no? Y luego, además pues querían también saber lo que consume el interruptor general. Este interruptor general estaba conectado a un Wi-Fi Max. Estos son pequeños Wi-Fi Box que, bueno, tienen hasta 100 amperios, que era lo que necesitaban ellos, no necesitaban nada más. Pues otros equipos instalados en aparcamientos o esto, pues nada más. Si tenéis alguna pregunta, pues os la puedo contestar, yo encantado. Ok, Darío, a los interesados en hacer preguntas, pueden hacer las preguntas por el chat de la izquierda. Sí. Esperamos unos minutos para que la gente vaya formulando preguntas. Yo quería empezar con una. Darío, mencionaste que el Wi-Fi One mide en casas y mide en corriente trifásica. Solo por curiosidad, ¿mide con las 3 fases de la trifásica o solamente mide con 2? El Wi-Fi One, tiene, como te he dicho, tiene dos equipos. Está el monofásico, que te mide fase y tierra. O sea, que en realidad, básicamente, tiene solo un medidor, un transformador de corriente, porque la fase es lo mismo que pasa por la tierra, ¿no? Y, por ejemplo, el trifásico tiene 3 internos, el Wi-Fi One tiene 3 transformadores. Espérate que te pongo la pantallita para que puedas verlo. El equipo. A ver. Aquí lo tengo. Como te decía, cada hueco es un transformador de intensidad. De tal forma de que la fase R mide la fase R, la fase S y la fase T. Entonces, tienes para todo tipo de instalaciones, trifásicas y monofásicas. Puedes medir
RST o puedes medir solo la monofásica. Si quieres medir dos fases solo, pues tampoco tendría mucho sentido, porque si quieres medir dos fases, te pones un trifásico y luego en la medida, cuando tengas, a ver si lo tengo acá, cuando se aparezca la medida, aquí, ves que este gráfico es de un equipo que tengo yo acá en mi casa, que es trifásico, ¿vale? En la instalación que tengo aquí es trifásico y lo que te genera son cada canal, es la fase R, la fase S y la fase T, y luego el equipo te genera un canal virtual que lo llama general, que es la suma de las tres, en trifásico, o sea, las tres vectores. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera solo medir una fase, pues simplemente pincho en general, le quito, pincho en 3, le quito, pincho en 2, lo quito y veo lo que tengo en el canal 1, por ejemplo. No sé si te he contestado bien. Sí, sí, es 3 canales. Lo que pasa es que algunos medidores, por ahorrar, usan 2 canales y suficiente trifásica. Una pregunta más de Luis de la Cruz. Pregunta, ¿cuál es el precio del Wibi One? Vamos a ver. El precio del Wibi One depende si es el monofásico o el trifásico. El monofásico sería aproximadamente ahora, porque no lo tengo distribuido de forma masiva, pues si llegara aquí un Movistar o un Claro o un Luz del Sur vendiendo mis equipos, pues venderían de miles, ¿no? Y sería diferente. Ahora mismo lo que estoy haciendo es venderlo yo importándolos y de poco en poco. El Wibi One en monofásico y en su aplicación para Wi-Fi, no para Narrowband, el coste está en torno a los 260 dólares más IGB. ¿Vale? Y el trifásico, 305 dólares más IGB. El coste del Wibi Box es un poco más económico que el coste del Wibi One. ¿Por qué? Porque es un poco más grande y no tiene la tecnología tan comprimida como la puede tener el Wibi One, ¿no? Ok, conforme. Sí. Tenemos una pregunta más de Gianfranco. Pregunta, ¿qué le faltaría a Wibi para que edificios o aparatos que producen más energía de la que consumen puedan vender su excedente energético? A Wibi no le falta nada. A quien le falta es al marco regulatorio que hay aquí en Perú. Porque el Wibi lo puede hacer. O sea, el Wibi puede vender su excedente, o sea, puede saber cuánto es el excedente que tiene y puede calcularlo. Pero si tú, por ejemplo, quieres venderlo a la red eléctrica, quieres venderlo a Edelnor, Edelnor te va a decir, sí, y a mí quién me dice que tú me estás vendiendo energía, cuánta energía me estás vendiendo y cómo sé yo que tu medidor es de verdad o es de mentira o por qué te voy a creer, ¿no? Entonces, como todavía el marco regulatorio no está aquí definido, que últimamente lo están trabajando, ¿no? Pero todavía no tenemos un marco regulatorio en el que podamos tener esa funcionalidad, ¿no? De vender el excedente. Pero lo que sí se puede hacer, por ejemplo, es venderlo a tu vecino. Eso sí. ¿Aquí en Perú podemos hacer eso? Pues si tú quieres venderle a tu vecino, pues simplemente te tendrías que crear la red eléctrica para poder dar tu red a tu vecino, ¿no? O sea, tu energía, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una placa solar o varias placas solares, un inversor y en ese inversor, pues dedicas un cable
pues a tu vecino y el otro para ti. No sé, eso se puede hacer. Ok, siguiente pregunta de Luis de la Cruz, quien hace dos preguntas. La primera es, ¿la instalación la puede realizar uno mismo en caso del Wibi One? Por supuesto, incluso tenemos vídeos, os puedo poner incluso un vídeo de 1 minuto si queréis, un vídeo demostrativo de cómo se realiza la instalación de un Wibi One en casa. Espera un segundín que lo hago. Mientras vamos el video, si está en YouTube, mejor, pues puede compartir. La segunda pregunta de Luis de la Cruz es, dice, solo por curiosidad, ¿cómo es la instalación del Wibi One con Narrowband IoT? En principio, a ver, por lo que yo sé, porque todavía yo aquí, como estoy en Perú, no lo sé, los he visto allá, pero no, y no hay diferencia, ¿no? El equipo es el mismo, pero lo que se hace es, el equipo no tiene ninguna ranura, simplemente se desarma y se incluye la tarjeta SIM, ¿vale? Pero la configuración no te sabría decir. No te sabría decir porque no la he probado todavía. En el caso de que alguien quiera probarlo y tal, pues ya traería equipos acá y lo probaríamos. Pero mientras no tenga no haya una empresa o una operadora que quiera poner Narrowband, pues no tengo opción a poder saberlo, ¿no? Ok. Creo que yo en el año 2018 escuché que iban a poner Narrowband IoT por parte de Claro. Hasta ahora sí. Mira, no. te cuento, yo en el 2019, en septiembre o no, en septiembre de 2019 me contactaron de Claro. La parte de, bueno, no era Claro, era Global Hits, que debe ser la parte tecnológica de Claro, los que se dedican a ver nuevos desarrollos. Y me contactaron ellos por el tema de Narrowband, que querían instalarlo ya, que querían equipos, que les diera, que les dejara unas muestras. Digo, vale, perfecto, pero yo para dejaros muestras necesito saber unos datos. Necesitaba unos datos de la operadora telefónica para poder configurar el equipo con el Narrowband adecuado, ¿no? Y todavía estoy esperando los datos. Ya por lo que me contaban de Claro, pues al final lo que hicieron lo han dejado un poquito ya de manos de la parte de Claro, pero todavía no están, que yo sepa, no están funcionando con equipos. Sí, es probable. Como digo, yo lo leí en un periódico acá local, Gestión, Sí. que en el año 2018, a finales, decía que Claro se había prometido para el 2019 que iba a poner Narrowband IoT. Y me pareció emocionante, pero ya la emoción se me está pasando. Una pregunta más de Gianfranco Campos. Él dice, ¿la data que produce cada Wibi se puede comprar? La data que produce cada Wibi, si la tienes tú, la tienes... bueno, no lo he dicho, pero las plataformas Wibi, las dos plataformas, bueno, especialmente la plataforma Business, ahora mismo la estoy dando gratis, pero la plataforma Business es premium y bueno, pues cuando quiera, a lo mejor no lo hace nunca, pero cuando quiera la compañía o el fabricante podrá decir, bueno, pues lo cobro un pequeño porcentaje por el aplicativo, por la aplicación, lo que sea, o a lo mejor no quiere, no lo sé, no sé cómo lo hará. De momento es gratuita. Y la aplicación lo que te hace, nuestros servidores lo guardan durante 5 años los datos. Entonces, puedes tener ahí los datos 5 años o incluso te los puedes ir bajando tú a medida que pues, te puedes bajar todo un año en Excel, ¿no? Entonces, los Wibis, la información, si tú te compras uno, puedes tenerla para ti.
Para el resto o sea, si tú quieres información de diferentes Wibis de otras personas, yo creo que por temas de propiedad, no sé, ¿cómo es? La protección de datos, no es posible darlos, ¿no? De hecho, pues es una de las cosas que tienen el fabricante muy a rajatabla, que es no proporcionar datos a terceros, ¿no? Para proteger lo que es la integridad de cada cliente. Ok, eso creo que era la pregunta de Gianfranco. O sea, es decir, yo puedo decirle a Wibi, por favor, ¿me puedes vender la data de Ecuador en sus medidores para analizarla y hacer algo tal vez? Me imagino que no. No, eso no es posible. Ok, siguiente pregunta de César Cruz. Pregunta, ¿hay un costo mensual por el servicio de acceso a la data? Como he dicho antes, no, la plataforma es premium y de momento no están cobrando nada. En Ok, su día, al final lo que quieren hacer es cobrar, hacer un pago pues mensual. No sé si será a lo mejor de $1 o $2, no sé cuántos mensuales, pero vamos, no creo que sea significativo y que cobren a lo mejor una vez al año o algo así. No lo sé. ok. La siguiente pregunta de JFA dice, Sí. ¿Circuitor tiene el mismo equipo? ¿Ustedes son los fabricantes originales? Exactamente, sí, Circuitor tiene el mismo equipo porque nosotros, cuando nació Wibi, bueno, nació Wibi nació a partir de una empresa que se llama Smilix, que ellos fabrican transformadores de corriente y bueno, pues se unió con un partner y para temas de Machine Learning y tal, y crearon este dispositivo, este sistema, ¿no? El jefe o el gerente o el CEO de Wibi es el mismo que creó, que el co-creador de Circuitor, y para comenzar una distribución como ellos querían, pues más grande, pues recurrieron a Circuitor. De tal forma de que pues ya cuando Wibi creció y se amplió pues a todos los países, pues Wibi decidió ya pues a Circuitor no le puede decir que no, pero los equipos que vende Circuitor son diferentes. Son diferentes en cuanto a que no tienen backup de 30 días, no tienen la posibilidad, no tienen memoria interna y no tienen la posibilidad de actualización de firmware. De tal forma de que si hay alguna actualización de la plataforma o tal, pues incluso yo creo que Circuitor tiene su propia plataforma, ¿vale? Entonces, son diferentes en cuanto a que Circuitor tiene una línea de negocio que le iba bien, pero yo creo que se está quedando, al final se va a quedar obsoleta, pues porque los equipos, Wibi se va renovando poco a poco, crea nuevos equipos, fabrica nuevos equipos y bueno, pues fabrica nuevas funcionalidades dentro de esos equipos. Entonces, al final se quedará un poquito obsoleto y yo creo que dejará de venderlos, ¿no? O a lo mejor no le interesa poder seguir vendiéndolos, ¿no? No lo sé. Ok, pregunta de Gianfranco Campos. A ver, si le entiendes, dice, ¿faltaría una capa de confianza? Una capa de confianza en cuanto a qué. No sé, los niveles de... No lo sé. O sea, para la protección de datos se refiere. Yo entiendo que te refieres al tema de protección de datos. No lo sé, no sé. El tema de cómo guarda los datos y cómo los utiliza el fabricante, no te sabría decir. No lo sé. No. Yo entiendo que en ese tema son rigurosos y bueno, la ley de protección de datos que existe en Europa, yo creo que es bastante fuerte, ¿no? Que es bastante rigurosa en cuanto a proteger a los clientes, creo. Ok, una pregunta más de Álvaro Martín. Sí, Adelante, Álvaro.
Darío, ¿qué tal? La consulta que tenía, como tus equipos están conectados al Wi-Fi y todo eso, ¿qué medidas de ciberseguridad tiene el Wi-Fi para que no pueda ser hackeado, manipulado, ese tipo de cosas? Pues ahí internamente yo no lo sé, yo te puedo decir cómo funciona, pues porque el equipo, cuando tú lo conectas, te genera una micro Wi-Fi, una Wi-Fi, y esa Wi-Fi la utiliza para que tú te puedas conectar al celular. Luego, a partir de ahí, tú lo configuras para que el equipo se conecte a la Wi-Fi del router. Luego, yo entiendo que querrá decir, que lo que quiere decir es que si tú entras al router, si eres un hacker y entras al router, vas a tener la posibilidad de entrar al Wi-Fi, porque no deja de ser una IP más. Yo creo, vamos. Ok, Darío. Una pregunta mía. Mencionaste el Wi-Fi Ground. Sí. Me parece interesante que hagas las gráficas de cuánta es la resistencia a tierra, me imagino. La pregunta es, ¿se requiere corte de energía para hacer esa gráfica medición? No, no lo sé. Yo creo que no porque lo que genera el Wi-Fi Ground es una señal que es reconocida. Yo creo que lo que es la parte de tierra, a menos que haya unas intensidades de tierra que puedan ser enormes, de más de 5 kiloamperios, que no lo creo, no es necesario quitarlo de servicio la subestación, por ejemplo. Ok, una pregunta más, así rápida. Mencionaste que una de las medidas era la medida de cobertura inalámbrica. ¿Se refiere al RS, o sea, la potencia del Wi-Fi que está recibiendo el equipo? Sí, exacto. Se refiere a la potencia de Wi-Fi que recibe el equipo con respecto al router. O sea, lo que le llega de la conexión que tenga con el router. Conforme. Y una última pregunta mía. Mencionaste un equipo con el que se puede apagar la carga. ¿Podrías repetir cuál? Sí, ese es el Wi-Fi Plug. Es que he pasado, ahora lo muestro. Voy a compartir la pantalla. A ver. La pena de estos equipos es que se introducen en el tomacorrientes, pero como veis, no se ve muy bien, pero a ver, yo incluso, a lo mejor, espera, que tengo un equipo acá, un Wi-Fi Plug, para que podáis verlo. Pero estos equipos... No lo puedo. Estos equipos, lo malo que tienen es que tienen el tipo de enchufe europeo. Esto quiere decir que aquí en Perú ya empieza a haber tomacorrientes que son de europeo, pero no hay muchos todavía. Y no solo eso, sino que tiene europeo para enganchar al tomacorrientes y tiene europeo también para que puedas meter tú el dispositivo o el electrodoméstico o el aparato que tú quieras. Son europeo a europeo, no sé si me explico. Sí, yo le decía conector tipo alemán. En el Perú, los tomacorrientes... Tipo alemán, exacto. Europeo, alemán, sí. Claro, en el Perú los tomacorrientes casi siempre vienen dobles, para poner cosas redondas y planas, como le decimos acá. Pero la mayoría de enchufes son, de enchufes son planos. Entonces ahí sí tendría que lo sé. Por eso, yo cuando me llegó este dispositivo, yo lo primero que les comenté a la empresa, a Wi-Fi, es que tenían que hacer un dispositivo, por ejemplo,
no ya solo para Perú o para Latinoamérica, sino para que sea porque ahora los hay de estos que son multipaís, ¿no? O no sé cómo los llaman, ¿no? Que valen, o incluso que son, puedes sacar el estuco y ponerle de doble pletina o alguno de esos, ¿no? Me comentaron que sí, que la idea la tienen, pero que de momento no es algo que tengan como inminente. Pero sí que lo tienen pensado hacer, pero más adelante, ¿no? Ahora, por ejemplo, están en otros desarrollos, por ejemplo, en el de colocar no solo el Wibi Plug, sino otros equipos, por ejemplo, un Wibi One o un Wibi Box con capacidad para poder abrir o cerrar un circuito, con capacidad de corte. Eso lo están desarrollando, eso sí, para ellos es más interesante. O incluso también están en desarrollo de un equipo que pueda medir también lo que es el caudal de agua. Eso está interesante. Una última pregunta. Sí. ¿Dónde se configuran las alarmas? Es decir, ¿qué tan amistosas pueden ser la configuración de alarmas? Por ejemplo, ¿puedo configurar para que los fines de semana, cuando la corriente pase de tanto de alarma? De momento, o sea, las configuraciones de las alarmas son muy básicas todavía porque lo que se pretende es que los clientes den su feedback. O sea, por ejemplo, a mí un cliente me decía, no, si yo compro el equipo, un BCP o con el que estuve haciendo un proyecto piloto, me decían, yo si te compro equipos, yo lo que quiero es configurarlo para que, por ejemplo, si a una determinada hora me sobrepasa una determinada potencia, que me avise. Pues se configuraría porque le interesa, ¿no? Y es algo que si la empresa lo ve interesante porque lo ve lógico, pues lo va a desarrollar. Pero todavía, por ejemplo, ahora mismo lo que hay es para alarmas básicas, alarmas de potencia y de tensión. Que cuando el equipo pase una determinada tensión, te manda una alarma. O cuando el equipo cumpla una potencia objetivo, pues te mande una alarma. Eso sí lo hay. Pero se puede ir desarrollando porque esto está en la plataforma y la plataforma es algo muy dinámico y algo muy vivo, ¿no? O sea, a medida que se vayan requiriendo nuevas alarmas, pues se van a ir desarrollando. Esto es algo importante, ¿no? Es decir. Una consulta ya un poco más comprometedora. La mayoría en el Perú utiliza para medir energía los medidores mecánicos que le decimos. Sí. Y la mayoría cuando dicen medición de energía, sí, hay unas tiendas acá donde venden los medidores mecánicos que vienen a ser, no sé si se ve, Sí. Estos medidores así mecánicos comunes y silvestres. Yo me compré uno para hacer mediciones internas. ¿Cuáles son los dos aspectos con los cuales tú les dices, mejor que este mecánico es mi producto? Pues si es para hacer mediciones internas, o sea, está claro, porque esto solo te da medida de consumo. Eso es lo primero, ¿no? ¿No, Luis? Digo yo. Sí, me refiero a que la diferencia de precios es bastante. Entonces, al doméstico... Claro, eso sí, si tú quieres un medidor simplemente para que porque incluso esto lo que te va es midiendo y sumando. Y lo que tú puedes hacer es tomando nota y viendo lo que has consumido cada día y restando lo que le has consumido, lo que lleva de consumo total, pues lo que hace este equipo al final es te hace todo eso, todos esos cálculos lo tienes en tu celular. Lo tienes en tu celular, no hace falta que te acerques a verlo, no hace falta que tomes notas, puedes calcularlo o puedes graficarlo y puedes compararlo con otros dispositivos que tú puedas tener, con otras instalaciones. Puedes hacer un poco más lo que tú quieras en el momento en que tú quieras y desde donde tú quieras. Ahora,
estos equipos, por ejemplo, de estos medidores que tú me muestras, los precios son, pues, son ridículos también, o sea, son de $8 o $10, o sea, no hay comparación, o sea, es otra cosa. Y luego también la instalación, o sea, si estos dispositivos Wi-Fi se instalan con un clic, esto ya pues necesitas ponerlos en un tablerito, atornillarlos, sacar los cables, no sé, es otra cosa diferente, ¿no? Ok, lo que tú mencionas de $8 creo que es otro. Este de acá es hasta más, el mecánico es hasta un poco más caro incluso. Un poco más caro, ¿no? Claro, el que yo te digo es digital, pero es electrónico, ¿no? El Sonoff. No, son también de ese tipo, pero son electrónicos, no son de mecánicos. No sé si me explico, van con medida digital, pero bueno, te dan lo mismo, o sea, y si te valen, como dices tú, ¿cuánto dices que te valen? El mecánico me costó hace más de un par de años como 60 soles. 60 soles, que son, sí, aproximadamente $20, o algo así, ¿no? 20 y pico dólares. Sí. $30. Pero de $30, fíjate, Johan dice 30 soles por Villa María, pues más o menos está rondando ese precio. O sea, si al final también los medidores también pueden ser de varios tipos. Aquí hay unos medidores que son los chinos, son súper baratos, ya están súper logrados, ¿no? Y cuestan. Darío, ¿no te escuchamos? Creo que se refería a los medidores de mecánicos de 30 soles por Villa María. Yo los compré en Sodimac a 60 soles hace unos años. Pero también había el detalle de que se pueden conseguir medidores por $15 electrónicos. Este es más, a ver, no sé si Darío, si regresa y le puedo preguntar, son más de tipo industrial, por el nivel de precisión incluso. ¿Me escucháis ahora? ¿Me escucháis? Ahora, sí, se escucha. No sé por qué se me va el micrófono de vez en cuando. Supongo que será la mala conexión, la mala calidad de señal. Sí, no, pues los medidores mecánicos, como te digo, yo ahora a lo mejor, es que yo no sé si se siguen vendiendo, a lo mejor sí, ¿no? Pero los que son iguales que los que me han mostrado, pero en vez de tienen una pantallita, en vez de eso una ruleta, pues también valen más o menos por ahí, de 8 o 15 dólares, o sea, no creo que te valgan mucho más. Sí, es correcto. Es más, los mecánicos creo que estuvieron un poco más caros y ahora los electrónicos chinos, esos son los que son muy baratos, digamos. Exacto, eso es. Pero por lo que veo, este es más un medidor industrial, o sea, es más para un tablero eléctrico donde sí se requiere más robustez, más garantía, no un producto chino que pueda que dure muchísimo menos. Sí, luego bueno, también, o sea, no sé, son diferentes, o sea, estos medidores son inteligentes, por así decirlo, ¿no? Dentro de la inteligencia que te puede dar un dispositivo, en los que me han mostrado, pues no son capaces de transmitir o de transmitir información, ¿no? Estos ya sí. Básicamente la diferencia es esa, ¿no? Así es. Entonces, la pregunta... Sí, lo estoy leyendo. Si el Wi-Fi puede reemplazar a los medidores convencionales, no puede reemplazarlos ahora mismo. Bueno, ahora mismo o tal y como están diseñados. ¿Por qué? Porque podrían ser manipulados. O sea, los medidores convencionales también pueden ser manipulados, pero si son manipulados,
llevan una serie de cosas, o sea, de protecciones, por ejemplo, un precinto, están dentro de una cajita con un candado. Si lo sacas, también creo que, bueno, todavía no, pero se puede enterar la compañía. Entonces, estos medidores, para poder ser así, o sea, necesitan homologarlos en la empresa INACAL, bueno, en INACAL. INACAL es el Instituto de Calibración. Ahí es donde se homologan los equipos para que puedan ser aptos para facturación. Estos equipos WIBI son medidores, pero no reemplazan a los medidores de las empresas, de las compañías eléctricas que utilizan para facturación, sino que pueden reemplazar a un medidor que sea para ti interno, eso sí. Para un medidor de facturación, no, nunca, pero para un medidor interno, por supuesto. Así es, para Luis de la Cruz creo que se refería a eso, sí, o sea, para reemplazar el medidor que me pone, en mi caso, por ejemplo, Luz del Sur. No, ahí no, a Luz del Sur va a poner su medidor y me va a facturar con su medidor, no con el mío. Pero para internamente yo puedo ponerlo en serie, bueno, en paralelo, por así decirlo, con el de Luz del Sur y sacar mi estadística, si está bien o no. También puede ser para dentro de una industria o para algunos casos, por ejemplo, cuando, hay un caso más un poco común, pero si alquilas tu habitación a un inquilino, le puedes poner su medidor de energía al inquilino para ver cuánto consume. Hasta exacto, ahí. Sí, para eso sí valdría. Ok, Darío, a nombre de la comunidad te queremos agradecer por tu participación. Queremos poderte encontrar en otro seminario o tal vez con Martín poder coordinar un podcast para ver algunos temas adicionales. Por supuesto, yo sabéis que estoy a vuestra disposición cuando pueda, porque esta semana no he tenido mucho tiempo para unirme a las reuniones que habéis tenido, pero bueno, se hace lo que se puede. No hay problema. Más bien, muchas gracias a ti y a todos los que han participado. Ahí les damos para que no digan que no hubo bocaditos. Hay bocaditos digitales. En esta época hay que hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los asistentes. Por ahí sería todo por parte de este webinar. Les agradecemos a todos y tengan muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Gracias, Darío. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.